Escucha usted. Hoy mismo. Por PAB 550. Hoy mismo. A las 7:35 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Antes de entrar en agenda, le había enviado el enlace para una nota del vocero, que era la queja que tiene la gobernadora con el salario que va a devengar la nueva CEO de Luma Energy. Y a mí me estuvo curioso porque yo nunca escuché a la anteriormente comisionada residente, ahora gobernadora, quejarse de los altos salarios que se le pagaban aquí a hombres blancos, mayormente extranjeros. Pero cuando es una mujer boricua, de momento se torna a ser un issue. Y no solo eso, sino que evidentemente lo que está haciendo es tratando de acumular capital político con medidas populistas, ¿verdad? Sabe que eso es un issue para la gente, pues ella lo agarra y lo trata de convertir en algo propio para quedar bien en un momento en el que sus niveles de popularidad están en picada. Y sí, tienes razón, es muy curioso que no le moleste cuando es con hombres blancos, probablemente heterosexuales, que son los que están en el tope del mundo, como yo digo constantemente, y tampoco le molesta los contratos que tienen asesores de ella y que tienen asesores en la legislatura y otra gente del PNP que están acomodados en cuanto a alcaldía y agencia pública de este gobierno. Así es. Bueno, entremos en la agenda para la mañana de hoy y tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico y lo que algunos piensan que es una pataleta que tienen los estudiantes. Exacto. Y fíjate, voy a atar eso a una vivencia personal. Tú sabes que hoy mi papá cumple 90 años. Muchas felicidades. Don Santos Pagán Aviles cumple hoy 90 años. Muchas felicidades para él. Gracias. Y en nuestra historia familiar, eso es bien importante y está atado a la Universidad de Puerto Rico, Alfonso, porque tú sabes que mi papá nació en Orocovi, en unas décadas de extrema pobreza. Era hijo de la concubina de mi abuelo, en tiempos en los que se les consideraba hijos naturales y no tenían los mismos derechos que los hijos que nacían en matrimonio. Y mi abuelo murió siendo mi papá un niño y mi abuela quedó en extrema pobreza, con 9 muchachos. Y de esos 9 muchachos, la mayoría logró estudiar en la Universidad de Puerto Rico, a pesar de la pobreza, a pesar del hambre que pasaron, a pesar de los sacrificios que tuvieron que hacer. Ellos se ayudaron unos a otros hasta que la mayoría de ellos se convirtieron en maestros y maestras de escuela pública. En el caso de mi mamá, hija de un panadero y de una ama de casa que en un momento dado fue despalilladora de tabaco, mi mamá también estudió para maestra en la Universidad de Puerto Rico. Y eso lo digo porque aquí en Puerto Rico a la gente se le olvida que cuando hablamos de la universidad estamos hablando de algo que en su origen era un instrumento de movilidad social y de crecimiento para el país. Y el hecho de que mi papá haya podido estudiar allí abrió las puertas para que luego mis hermanos y yo también estudiáramos en la Universidad de Puerto Rico, para que yo tenga sobrinas y sobrinos y un hijo estudiando en la Universidad de Puerto Rico. Porque es un efecto en cadena. Cuando tú aumentas la calidad de vida de una generación, las generaciones posteriores se benefician y se beneficia el país. Y esto es algo que tenemos que mirar. Igual que tenemos que mirar las aportaciones que la UPR hace al país. La gente aquí han querido llevar todo este discurso público en cuanto al paro estudiantil y la huelga en Ponce, lo han querido llevar al campo de lo individual. Han querido hacernos pensar que, bueno, la UPR está ahí para que 2 o 3 privilegiados se hagan de un título, sean profesionales y ya. Pero es que las aportaciones de la Universidad de Puerto Rico van más allá de lo que estudia una persona en su carácter individual. Aquí hay mucha gente que no sabe que cuando hablamos de la Universidad de Puerto Rico, estamos hablando de un hospital público en Carolina, del recinto de ciencias médicas donde se ofrecen servicios también, el centro médico, de los centros de extensión agrícola que apoyan el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico y de pequeños negocios, inclusive también de prácticas relacionadas con los hogares y el mejor uso de los recursos que tenemos. La Universidad de Puerto Rico tiene la red sísmica de Puerto Rico, tiene centros de investigación,
tiene el Centro Caribeño de Observación Oceánica, tiene el Instituto de Investigación y Planificación Costera, tiene estaciones meteorológicas, tiene recursos para ciencia e ingeniería. O sea, la Universidad de Puerto Rico no beneficia solamente a quien paga una matrícula y estudia 4 años allí. La Universidad de Puerto Rico maneja muchísimas cosas de la infraestructura de nuestro país que son necesarias para que el resto de personas, estudien o no estudien en la UPR, tengan calidad de vida. Imagínense vivir en una zona sísmica como vivimos nosotros en Puerto Rico y que no hubiera un centro que investigue los temblores y monitoree la actividad sísmica. Imagínense eso. Entonces, eso es tener todos esos servicios es parte de los beneficios, pero además de eso, aquí en Puerto Rico que le encanta hablar de la economía y de que tenemos que poder competir a nivel internacional, que la economía de Puerto Rico tiene que ser la economía del conocimiento. ¿Cómo van a hablar de economía del conocimiento sin la Universidad de Puerto Rico? Si en la Universidad de Puerto Rico se produce prácticamente el 90% de las investigaciones que se generan en nuestro país, porque las universidades privadas no producen investigación y desarrollo, producen muy poco en comparación con la Universidad de Puerto Rico, y con los recortes que ha habido en los últimos años, una de las cosas que ha ocurrido es que esas universidades privadas no compensan, no aumentan sus investigaciones, sus iniciativas de investigación y desarrollo para compensar lo que se queda sin cubrir por la Universidad de Puerto Rico. Lo que hacemos es perder esa capacidad. Y las economías líderes a nivel mundial invierten muchísimo en investigación y desarrollo. Eso es lo que les permite ser líderes. Pues aquí están traqueteando con la Universidad de Puerto Rico, han ido recortando los fondos destinados a investigación y desarrollo, y con la boquita dicen, por un lado, queremos que Puerto Rico se desarrolle, pero a la hora de poner presupuesto, de manejar la universidad y de apoyar la universidad, hacen recortes que afectan algo que es vital para la economía del país. Y además de eso, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos del dinero que se invierte en la Universidad de Puerto Rico, no solamente estamos hablando de los estudiantes y cómo generacionalmente podemos ver la movilidad social, como la vimos en mi familia y se ha visto en montones de familias en todo Puerto Rico, sino que estamos hablando también del impacto en la economía. Los empleos que se generan en la Universidad de Puerto Rico no solamente generan empleo para los empleados de allí, es que tiene un efecto multiplicador en las economías locales. Y yo creo que quien veía Río Piedras hace 30 años, 40 años, 25 años, ponle, sabe que a Río Piedras, en la medida en que se ha ido deteriorando la universidad, todo el casco urbano de Río Piedras también se ha ido deteriorando, porque es un efecto multiplicador. Lo bueno se multiplica, lo malo también. Entonces me parece que en toda esta discusión pública que se está dando, donde una vez a 2 o 3 necios y necias en las redes sociales criticando a los estudiantes porque convocaron a un paro y están defendiendo lo que nos queda de universidad, pues esos necios y necias no saben de lo que están hablando, no saben que muchas cosas de su vida dependen de cosas que salen del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y además de eso, no saben lo que dice la ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico, que es preciosa cuando habla del rol de la universidad. Y entre las muchas cosas que dice, que de verdad son preciosas si una quiere a Puerto Rico y una cree que Puerto Rico merece desarrollarse plenamente y que la gente en nuestro país tenga calidad de vida. Entre las cosas que dice, fíjate lo que dice Alfonso, dice que la Universidad de Puerto Rico tiene que cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad en actitud de respeto al diálogo creador. ¿Qué persona que ame al prójimo no querría que haya un centro universitario que tenga entre sus tareas delegadas esa tarea, cultivar el amor al conocimiento? También tiene entre sus funciones delegadas por ley el desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, para que esos valores de inteligencia y del espíritu de personas excepcionales puedan servir a Puerto Rico sin importar su clase social. Esas son 2 de las muchas cosas preciosas que dice la ley de la Universidad de Puerto Rico. Y son cosas que ¿a quién tú crees que le molesta eso? A los mismos de siempre. Sí. A los mismos de siempre, porque en Puerto Rico no se puede tapar
el cielo con la mano, hay que reconocer que tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático tradicionalmente han descansado en la ignorancia del pueblo. Dependen que el pueblo sea ignorante, que no tenga pensamiento crítico, que no cuestione las acciones del gobierno, que no tengamos valores éticos, que queramos robar igual que roban ellos y que la aspiración clase media en este país sea, pues si aquellos robaron y se hicieron, pues déjame ver cómo yo puedo robar y hacerme rica. Por eso critico a los pobres y odio a los pobres y no quiero que tengan movilidad. Eso es lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es el antídoto al pillaje y a la desigualdad en nuestro país, y los mismos de siempre, que son los inversionistas en campañas de los partidos políticos, los inversionistas en elecciones, y los 2 o 3 sirvientes y sirvientas, porque aquí Jennifer González es una sirvienta, es lo que es, del capitán. Sayira Jordán es una niña de mandado, ilegítima como presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Se prestan para hacerle el trabajo a la gente que siempre ha tenido poder, que cuando un huracán como María arrasa al país, no lo sufren porque o se montan en un avión, o están en un hotel con aire acondicionado, o tienen sus casas ya equipadas con alacena para desastres, placas solares, cisterna de agua, y para ellos no ha pasado nada más allá de la verja de su casa. Pues la Universidad de Puerto Rico es el antídoto a todo ese pillaje, a todo ese racismo y a toda esa explotación de la clase trabajadora en nuestro país. Por eso la quieren destruir. Y cuando miramos las funciones de la Junta de Gobierno, que es una junta que honestamente lo que está haciendo es ir en contra de la misión que le delegó la Universidad de Puerto Rico. Cuando miramos la Junta de Gobierno ha sido también una sirvienta de todo esto. Que hay gente en la Junta de Gobierno que da la lucha, pues claro que lo hay, pero es que están en minoría, y en minoría perpetua, porque lamentablemente la ley de la Universidad de Puerto Rico eso no lo cubrió lo suficientemente bien como para evitar que se apoderara de la Junta de Gobierno una partida de sirvientes y de ladrones que están allí velando los intereses del capital y no los de la universidad. Se supone que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico se encargue de desarrollar en la universidad, examinar y aprobar las normas generales para que todo lo que hay dentro de la universidad funcione a la luz de las tareas y misión que dije anteriormente. Y también nombra a la presidenta de la universidad. ¿Y qué pasó con la Junta de Gobierno el año pasado en el proceso de nombrar a la nueva presidenta de la universidad? Yo les voy a contar porque ese proceso yo lo seguí de cerca. La Junta de Gobierno hizo en papel lo que tenía que hacer legalmente. Se abrió un proceso de nominaciones. En el proceso de nominaciones, todas las personas que querían competir para el puesto de presidenta de la universidad sometieron sus planes estratégicos. Era un requisito. El plan de Sayira era una porquería. Era de los más deficientes que se sometieron. Se abrió un proceso de consulta en todos los recintos y las personas que compitieron, incluyendo a la rectora de Río Piedras y al rector de Mayagüez, a quienes ella despidió muy convenientemente, y que conste, yo no estoy defendiendo a ninguno de los dos, porque en el caso de la rectora de Río Piedras tengo mis serias dudas sobre su capacidad, pero bueno, fueron de los que compitieron, y todas esas personas, incluyendo a la expresidenta interina Mayra Olavarría, comparecieron ante los cuerpos estudiantiles y de profesores de esos comités de consulta en todos los recintos. Los recintos sometieron sus recomendaciones a la Junta de Gobierno. Sayira Jordán no fue recomendada. Los primeros puestos los ocupaban Mayra Olavarría, Angie Varela, Ríos Mauri, que menos mal que no salió él tampoco, porque ese es otro sirvientito, otro lacayo del PNP, y el rector de Mayagüez. ¿Qué hizo la Junta de Gobierno? Bueno, que el día que tenían que tomar la decisión sobre la presidencia, cambiaron los criterios de selección y descartaron a los que la comunidad universitaria a nivel sistémico habían recomendado para el puesto. Y lo que todo el mundo temía, porque lo veíamos venir, que iban a hacer mollero político, e iban a ir por a Sayira Jordán o a Ríos Mauri, pasó. Impusieron a Sayira Jordán con la porquería del plan estratégico, sin la recomendación y aprobación de los cuerpos estudiantiles y sin experiencia ni espíritu universitario, porque ella lo que estaba administrando un chinchojo
de esos universitarios, algo técnico. Mira, las universidades técnicas tienen un rol, fine. En Puerto Rico tiene que haber de todo, tienen que haber plomeros, tienen que haber electricistas, de hecho en este momento son esenciales. Pero tiene que haber también generación de conocimiento, de pensamiento crítico e iniciativas de investigación y desarrollo. Y eso solamente lo tiene la Universidad de Puerto Rico. Y todos los mitos que nos han querido empujar sobre la Universidad de Puerto Rico para justificar su desmantelamiento son mitos que se pueden desmontar. Y yo vuelvo y recomiendo el libro de José Caraballo Cueto y su capítulo sobre la Universidad de Puerto Rico, porque él coge ahí y desglosa punto por punto todo lo que se ha dicho sobre la Universidad de Puerto Rico para justificar su desmantelamiento, y con datos desmitifica esas ideas. Y puedo dar algunos ejemplos, que de verdad que este capítulo está buenísimo. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la economía del conocimiento, pues él lo dice claramente, no es posible una economía del conocimiento si la Universidad de Puerto Rico no es el eje central de la investigación y el desarrollo. Y trae datos para justificar eso. Ahorita lo mencioné, las universidades privadas no tienen una inversión sustancial en investigación y desarrollo y no han ocupado los espacios que la UPR se ha visto obligada a abandonar. Se dice que la Universidad de Puerto Rico derrocha más dinero que las universidades privadas. Ese es otro mito. De hecho, la Universidad de Puerto Rico sí le paga más a la gente que trabaja en las áreas de investigación, porque tienen que poder competir con universidades fuera de Puerto Rico, pero no es como que ahí están dándole bonos de productividad y todo ese tipo de cosas a la gente y gastando dinero que necesitan para otras funciones dentro de la universidad. De hecho, hace más de 10 años que la Universidad de Puerto Rico no le da aumentos a los profesores, y esto lo dice Caraballo Cueto, ni le costea todos los viajes. Ya no hay exenciones para los atletas ni las becas de honor, que se supone que la Junta de Gobierno entre sus funciones tenga que trabajar con eso. Y además de eso, entre los otros mitos que tenemos, que son los comparativos con las universidades privadas, pues dicen, las universidades privadas tienen más estudiantes. Pero, según un compendio estadístico del Consejo de Educación Superior, el sistema de la Universidad de Puerto Rico tiene más estudiantes que las universidades privadas todavía al día de hoy, y a pesar de la baja poblacional. Las reválidas, ¿quiénes pasan más las reválidas? Los de la Universidad de Puerto Rico. ¿Tienen mayor calidad que las universidades privadas? Sí, porque la calidad de las universidades se mide por acreditaciones, propuestas competitivas aprobadas y publicaciones, y no por anécdotas. Entonces él nos dice aquí, la universidad sigue liderando en esa área, la Universidad de Puerto Rico. Que las universidades privadas gradúan más estudiantes tampoco es cierto. La Universidad de Puerto Rico sigue graduando más estudiantes. Y por ahí podemos seguir con todos los otros argumentos. Lo peligroso aquí es que tenemos a la ilegítima Sayira Roldán hablando como si los estudiantes fueran niños y diciendo que hay una percepción de crisis en la universidad. Ese es su nuevo discurso ahora, que hay una percepción de crisis en la universidad y que pues estos pobres estudiantes morones al fin, niños al fin con una pataleta, están haciendo unos paros innecesarios y que bueno, que ella se va a encargar de que eso se maneje. Entonces usa la estrategia de sándwich también. Una estrategia viejísima que se utiliza en comunicaciones cuando tú estás con un grupo adversativo. Te digo algo bueno primero, te meto el puño entre medio y cierro con algo bonito. Pues ella empieza diciendo, cuando habla de la universidad de los estudiantes, empieza diciendo, yo puedo entender las preocupaciones que tienen los estudiantes, los temas que traen son importantes, hay una percepción de crisis, después can. En ningún momento se compromete, dice que va a escuchar, pero no se compromete a hacer cambios, porque ella tiene una agenda clara, ella viene a recortar y a destruir la universidad. Ella no puede hablar de logros en su administración en ya casi un año que lleva en la silla. Ella habla de que se evaluaron los rectores para despedirlos, pero la Junta no habla de cómo están monitoreando o evaluando sus ejecuciones como presidenta. Ella no ha estado en diálogo abierto con los estudiantes, a pesar de que les prometió reuniones mensuales en un momento dado. La reunión de esta semana la dio porque no le quedó más remedio. Y a mí me parece que aquí es importante que la gente tenga en cuenta que sí se han hecho recortes en la Universidad de Puerto Rico. Hay plazas de profesores congeladas que no se cubren si los profesores se jubilan. Es más, hay profesores y profesoras
que no se acaban de jubilar, y no es porque están cerrados al puesto, es que saben que el día que ellos se vayan de la universidad, se jubilen, esa plaza se va a congelar y lo que va a venir es un profesor o profesora por contrato. Y un profesor o profesora por contrato, por más buena gente que sea, por más que quiera colaborar, por más que quiera llevar a sus estudiantes al mejor punto posible, cuando tú estás por contrato, limitado económicamente y con una espada de Damocles sobre tu cabeza todo el año, porque si te sales de raya no te renuevan el contrato, no es lo mismo que un profesor de carrera. Eso representa un proceso de crisis en este momento, porque son cada vez más los profesores por contrato que los profesores de carrera dentro de la universidad, catedráticos. Los profesores y profesoras que trabajan en investigación a veces están casi como conserjes, manejando sus laboratorios, porque tampoco les proveen el apoyo necesario para que estén en condiciones óptimas los laboratorios y los espacios de trabajo. Y por ahí pudiéramos hacer una lista larguísima de todo lo que implica. Entonces, si volvemos a lo que se supone que es la Universidad de Puerto Rico y su misión preciosa de desarrollar a nuestro país y dándole espacio a que todas las personas, independientemente de su clase social, puedan desarrollarse plenamente, tenemos que hablar también de los costos de matrícula. Y cómo se ha hablado del presupuesto como si no tuviera importancia, y también a la misma vez, por un lado no tiene importancia y por otro lado es, tírensela ahí a los perros de la universidad, que la destruyan. La Junta de Control Fiscal que haga recortes para que sea inoperante la universidad. Bueno, pues la universidad debería, si la Junta de Gobierno estuviera haciendo su trabajo y la presidenta quisiera la universidad, estuvieran buscando cómo manejar ese presupuesto efectivamente, pero en el centro de todo ese manejo, el acceso de los estudiantes a la universidad, el desarrollo de investigaciones y a la misma vez el sostenimiento de los servicios que la universidad le provee al país. Eso es lo que deberíamos estar viendo y no es lo que estamos viendo. Y los estudiantes tienen... Ajá. No, que ella insiste que tampoco que va a renunciar. No, ella no va a renunciar, ella va a haber que sacarla de ahí a la fuerza. Ella no va a renunciar porque es que ella siempre ha sido una persona que cree que tiene el derecho a estar ahí y que es intocable. Ella cree que es intocable porque se siente apoyada por el gobierno que la puso allí. Ella sabe que ella está ahí ilegítimamente. Ella sabe que ella no tiene las destrezas, pero está ahí y opera con una mente neoliberal, capitalista, donde lo colectivo no importa. Y como no importa, pues ella va a haber que sacarla a la fuerza, lamentablemente. Creo que la universidad va camino a una crisis peor que la que tenemos ahora, que va a haber un choque de fuerza, y aquí es donde entramos nosotros y nosotras los que estamos fuera de la universidad. Yo escucho a mucha gente diciendo, esos son los estudiantes que están con una pataleta y los invalidan porque son jóvenes. Bueno, los estudiantes son jóvenes, quizás no tienen la experiencia que tenemos nosotras y nosotros, quizás se le vayan las cabras en par de cosas que hagan. Eso le pasa hasta a los viejos, sí, cuando están manejando situaciones de confrontación y crisis, defendiendo cosas tan importantes como la Universidad de Puerto Rico. Pero hay que permitirles que hagan su trabajo y sobre todo hay que escucharles. Ahora, en cuanto a los que estamos acá, que conocemos, lo que yo acabo de decir y más información que tiene otra gente, tenemos que convertirnos en portavoces comunitarias y comunitarios. Tenemos que ser capaces de que cuando vemos un necio atacando la universidad y diciendo que en la universidad no está pasando nada, que el problema de la universidad son las huelgas y los paros, tenemos que poder decirle, no, el problema de la universidad es la sirvienta del capital que tenemos allí, Sayira Jordán, ilegítima. El problema de la universidad es la Junta de Gobierno que está entregando a la universidad para que la desmantelen, y el problema es el gobierno de Puerto Rico que no respeta la autonomía de la universidad. Ese es el problema, no son los estudiantes. Y tenemos que poder hablar de las aportaciones de la universidad, no desde lo individual de yo me hice profesional, qué chévere, soy doctor o doctora, me gano $200,000 al año. No, tenemos que hablar de todos los servicios que ofrece la Universidad de Puerto Rico. Tenemos que poder hablar de cómo sus recintos en los pueblos que están permiten que estudiantes que no hubieran podido llegar a Río Piedras jamás a estudiar pueden hacer sus bachilleratos en la Universidad de Puerto Rico a un costo más razonable que el de las universidades privadas, pero que ese costo todavía hay que bajarlo. Y ese es otro problema que tenemos que poner sobre la mesa. La Universidad del Estado debería ser gratuita.
Otros países tienen universidades gratuitas. Acá lo que pasa es que se tragaron la pildorita de Estados Unidos, donde para estudiar la gente tiene que hipotecar toda su vida. La gente no debería tener que hipotecar su vida. Porque si estamos hablando de libertad, como hablábamos ahorita, que es parte de lo que la universidad debe promover, el ejercicio, el cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad, no puede ser que un estudiante salga con $100,000 de deuda de la universidad, porque libertad no tendrá. Tendrá que trabajar los primeros 20 años de su vida para pagar los $100,000 de deuda. Sí, es Entonces, literalmente una hipoteca. Y hay gente que ha muerto antes de poder pagarla. Literalmente una hipoteca. O sea, como un estudiante va a escoger después la carrera de sus sueños o servirle a Puerto Rico con amor y dedicación si tiene encima de sus hombros una deuda impagable que le obliga a irse al sector privado o emigrar para poder pagarla. Si la universidad quiere cumplir su misión, tiene que bajar los costos de matrícula y tiene que restituir las matrículas de honor y los otros beneficios para estudiantes que tenían y que eliminaron. Y según la ley de la universidad, a quien le toca restituir esas cosas es a la Junta de Gobierno. Licenciada, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Igual para ti, Alfonso. Hasta luego. Escuchaban a la licenciada Marilis Pagán Jiménez. Muy buena explicación lo que nos dio sobre la crisis de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Vamos a identificar la emisora. Hoy excusamos al profesor Mario Roche Morales, que está atendiendo unos asuntos personales. Vamos a estar hablando con Ezequiel Rodríguez Andino. Aquí, WPAB 550 Ponce.